7:45 de la mañana. A esta hora está en estudio Yair de Freitas, especialista en Derecho del Trabajo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ti. Mucho que conversarnos hoy, luego de que ayer se anunciaran unas bonificaciones para los trabajadores, pero quisiera que sea usted quien explique, bueno, cuál es la diferencia entre una bonificación, el Día del Trabajador, cuando históricamente ha sido un día donde se ajusta el salario, pero ayer no se hizo, ¿no? El salario sigue estando en 130 bolívares, escasamente 5 o 6 dólares. Sí, bueno, un tema muy importante. La verdad es que, como tú lo mencionas, tradicionalmente en Venezuela el Día del Trabajador es un día en el cual suele hacerse algún tipo de anuncios en materia laboral. Normalmente la definición del nuevo salario mínimo suele estar acompañado allí. Ya el año pasado vimos que el ajuste del salario mínimo se anticipó al mes de marzo y que ya tenemos 15 meses con el mismo salario mínimo. Y había una alta expectativa respecto del ajuste salarial, muy especialmente por todo lo que ha venido siendo el trabajo desarrollado tanto por los actores laborales como por la incorporación de la Organización Internacional del Trabajo a partir del informe de la Comisión de Encuestas. De hecho, en una entrevista reciente, el presidente de Fedecámaras había anunciado ya que lo que se esperaba para el 30 de abril como compromiso de las partes era definir la metodología que se iba a llevar a cabo para implementar el ajuste del salario mínimo. Y si bien es cierto, en la realidad, por lo menos en el sector privado, la mayoría de las empresas están pagando un salario que es muy superior al salario mínimo, por lo cual el salario mínimo en este momento no es un marcador desde el punto de vista formal en materia de compensación. La verdad es que siempre genera una alta expectativa porque de alguna forma esto podría comportar una mayor inyección de masa monetaria dentro del circuito económico, pero también al mismo tiempo la movilización de las distintas escalas salariales, guardando ese principio de proporcionalidad que se establece entre las distintas bandas. Entonces lo que ocurrió ayer un poco era la expectativa, pero al mismo tiempo una limitación que estoy totalmente convencido está asociado al tema presupuestario, al tema de que esto se va a hacer de forma concertada entre los actores laborales y pues simplemente no se podía fijar ni de forma unilateral ni sin tomar en cuenta el comportamiento o la disponibilidad del flujo de caja dentro de lo que es el presupuesto nacional. Ahora, se habla de bono como que si fuese un beneficio, ¿no? Como que si fuese un regalo, pero ¿cómo quedan las bonificaciones reales de los trabajadores? ¿Cómo quedan en este caso, bueno, los beneficios, ¿no?, laborales de los trabajadores? ¿Cómo queda el tema de lo que se paga a final de año, prestaciones sociales? ¿Cómo queda el tema vacacional cuando el salario sigue estando en el mismo renglón, ¿no?, en bolívares? Bueno, desde el punto de vista jurídico hay que señalar en primer lugar que ese bono no tiene carácter salarial. Y no lo tiene porque el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, señala de manera explícita que deben estar contemplados 4 atributos para que un pago que efectúa el patrón de los trabajadores tengan carácter salarial. Esos atributos son libre disponibilidad, periodicidad, incremento en el patrimonio del trabajador y que sea consecuencia de la prestación de servicio. En este caso, este bono, el beneficio de alimentación, está expresamente excluido porque el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo lo considera un beneficio social de carácter no remunerativo. Por lo tanto, si bien es cierto que 40 dólares o el equivalente en bolívares, habrá que esperar en qué términos lo formula el decreto que vaya a ser publicado al respecto, pero en todo caso esos 40 dólares que fueron anunciados el día de ayer, si bien es mucho más que lo que actualmente existía como beneficio de alimentación y proporcionalmente es mucho más del 50%, porque estamos hablando de un componente ahora de 45 o 46 dólares, dependiendo cómo fluctúe la tasa de cambio, de los cuales apenas 5 son considerados salarios. La verdad es que no tiene impacto en las prestaciones sociales, en el bono vacacional, en las vacaciones, ni en las utilidades. Eso es lo que habría que decir respecto de esa parte en particular. ¿Por qué se hace un ajuste en el bono de alimentación y se hace un ajuste en el bono llamado guerra económica, pero no se hace un ajuste salarial, cuando realmente es lo que piden los trabajadores? Ayer veíamos incluso al propio Nicolás Maduro ante una multitud de militantes y cuando decía lo aprueban, la gente decía no. Cuando vemos videos de otros ángulos, la gente decía que no. Entonces, la petición es un ajuste salarial. ¿Por qué no se ajusta el salario? Bueno, se supone que el salario debe cumplir en primer lugar con el principio de suficiencia. Y ese principio de suficiencia, y esto es de muy vieja data, lo dicen las mismas encíclicas papales, debería garantizar al trabajador no solamente la satisfacción de sus necesidades, sino la de su núcleo familiar y el verdadero acceso a la propiedad privada.
Eso es algo que en Venezuela lamentablemente se erosionó en el tiempo y ha sido muy complicado tratar de recobrar ese valor. Y por supuesto las personas tienen la expectativa de que ese salario le permita cumplir con ese principio de suficiencia. Ahora, ¿por qué no se hace? En primer lugar, porque recordemos que tenemos una comisión de encuesta que dictaminó a través de un informe la obligatoria observancia de convenios que fueron suscritos y ratificados por Venezuela ante la OIT, donde este acuerdo debe ser concertado o por lo menos ampliamente consultado con los distintos actores laborales. Y luego, en segundo lugar, por el impacto que esto tiene en las prestaciones sociales. Recordemos que con esa ley del trabajo que se aprobó en el año 2012, se retornó un esquema retroactivo en las prestaciones sociales, con lo cual a medida que avanza la antigüedad de un trabajador en una empresa, hay que siempre hacer un doble cálculo, el cálculo del sistema acumulativo y el cálculo del sistema retroactivo. Pero mientras mayor sea la antigüedad del trabajador, el impacto en los pasivos laborales debe calcularse hacia atrás. Y entonces aquello que el patrono venía abonando, luego no es lo más relevante porque el esquema retroactivo es mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo de los pasivos, y eso inhibe que se hagan los ajustes necesarios. Hoy el gran tema que tenemos en Venezuela es que, y en algún punto habrá que revisar, la conveniencia de perpetuar unas prestaciones sociales, porque un trabajador que hoy finaliza una relación laboral se supone que debería contar con esos pasivos que fue acumulando durante el largo de su desarrollo de su relación laboral, y la verdad es que no es así, porque el monto es muy poca cuantía y en parte tiene que estar, o está por esta disociación que existe entre lo que es salario y lo que no es salario, pero también al mismo tiempo yo diría por un tema de que el patrono se inhibe de hacer los ajustes que a lo mejor hubiese querido, hubiese deseado para tratar de oxigenar el presupuesto del trabajador, y esto pues simplemente tiene que ver con el impacto cuantitativo de esto en los pasivos. Bien, vamos a una pausa. En la próxima parte seguimos evaluando, analizando este tema del ajuste salarial y ajuste que se ha hecho por parte del gobierno en las bonificaciones del sector público en Venezuela. Ya venimos. Seguimos en estudio con Yair de Freitas, especialista en Derecho del Trabajo, conversando acerca del anuncio del día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Un tema, y no sé qué considere, y es que pueda, que en medio de las conversaciones que se tiene por parte del gobierno con la OIT y con los representantes sindicales, ¿no?, la mesa tripartita, pues se puede estar analizando, como bien lo comentaba usted, como bien lo ha dicho incluso Jorge Roig, representante del empresariado en esta mesa tripartita, pues se podría estar analizando un ajuste salarial que realmente beneficie a los trabajadores y que realmente esté consensuado por las partes. Sin duda, eso va a ocurrir. Es decir, quizá, digamos, hoy el tema es, o la noticia es que no hubo un ajuste del salario mínimo. Sin embargo, hacia esa dirección van, hacia la recomposición del salario, porque es la forma de dignificar el trabajo como un medio de ascenso social válido, ¿no? Ahí yo creo que bastante esfuerzo, horas, tiempo de inversión, dedicación y verdadero interés por tratar de llegar a un esquema que permita avanzar hacia una recomposición progresiva del salario, digamos. Entonces yo sí pienso que probablemente no sea esta misma semana, a lo mejor no sé si sea el mes de mayo o no, va a depender de lo que ellos puedan afinar o no y ponerse de acuerdo finalmente en cuál sería esa cifra inaugural a partir de la cual se inicia ese camino para esa reconstrucción, pero es algo que va a ocurrir, es decir, el salario no va a quedar perpetuado en los 130 bolívares, lo más probable es que esto tenga, digamos, un ajuste posterior, más allá del compromiso que se asumió ayer de lograr mantener el poder adquisitivo de esos $40. A eso iba, ¿qué le parece que estén indexados? No es primera vez, aunque el año pasado, en marzo, cuando se hablaba del nuevo ajuste, de una u otra manera se indexó al petro, pues eso no ocurrió. En esta oportunidad se indexa al Banco Central de Venezuela. Fíjate, habría que esperar a ver exactamente cómo lo refleja el contenido de la Gaceta Oficial, porque si la fórmula es en divisas, la indexación en principio no sería necesaria si al momento de liquidar se va a utilizar la tasa de cambio que está vigente en el Banco Central de Venezuela para el momento y la fecha y lugar de pago, que es lo que establece fundamentalmente la ley del Banco Central de Venezuela, y la más reciente decisión sobre la materia, que si no me falla la memoria, es la sentencia 63 de la Sala de Casación Social de este año, que es el caso de María Torres contra la Embajada de la República de Ecuador, en la cual decía que cuando el pago de la condenatoria de un monto concepto está tasado en divisa y se utiliza el último valor referido por el Banco Central de Venezuela, no aplica la indexación. Entonces habría que ver
si el decreto refiere a divisas o si el decreto simplemente coloca los bolívares equivalentes a esas divisas y a partir de allí establece un mecanismo de actualización automática. Lo interesante de esto es que en cualquiera de los dos mecanismos, en el fondo estamos reconociendo que todavía tenemos un problema bastante acentuado en lo que refiere a mantener el poder adquisitivo, ¿no? Bien por inflación, bien por devaluación. Digamos, estamos viviendo una situación de continua erosión monetaria y lo que creo que existe es un interés por atender esa sensación que tienen las personas hoy, que lo que hoy te fijan como un ajuste, mañana se vuelve sal y agua por el comportamiento de las variables económicas de Venezuela. ¿Qué condiciones deberían, digamos, exponer los trabajadores al gobierno para, digamos, tener un salario justo y además cuál considera usted podría ser el salario en este momento, entendiendo las dificultades que tiene Venezuela? Yo creo que hay muchas variables que hay que considerar. En primer lugar, el tema del presupuesto del Estado, ¿no? Porque obviamente el Estado es uno de los empleadores más importantes de Venezuela, por todo lo que involucra pues toda la gestión de la administración pública, las empresas, etcétera. En segundo lugar, creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta, por supuesto, el comportamiento de las variables económicas y desde ellas el tema de la inflación, la devaluación y también el costo de la canasta alimentaria, por lo menos, ¿no? Es probable, y de hecho se veían ya las primeras reacciones, estaban asociadas a decir que este nuevo importe pues no permitía cumplir ni siquiera el 20% de esta canasta, que es una situación bastante crítica, pero yo creo que en el fondo hay un gran objetivo en líneas generales, que es tratar de lograr que el salario sea al mismo tiempo suficiente y además sea viable o pagable para el patrono del empleador. Entonces, pues obviamente esta segunda parte va de la mano con el poder tener condiciones para hacer una mayor inversión, tener una mayor seguridad jurídica, garantizar un aumento de la producción en unos parámetros de productividad que permitan que esto que hoy se está ajustando no sea algo nominal, sino que sea real, efectivo y que se mantenga en el tiempo. Si esas variables se conjugan, posiblemente estamos entonces iniciando un trayecto de algo que puede permitir una recomposición real de este valor y que creo que es un poco la apuesta a lo que se quiere. Pareciera, de acuerdo a lo que dice, que económicamente y en materia laboral y materia salarial, pues vamos, ¿no? El país va en vías a una posible recuperación. Bueno, Kamerlingh y Leon Cain decían, que son dos autores franceses de derecho de trabajo, que el derecho laboral tributa a la variable económica. Por lo tanto, en la medida que esa recuperación económica se pueda ensayar, poner en práctica y efectivamente transitar hacia el camino correcto, la recomposición del salario, de los beneficios laborales, tiene que ser una situación de una relación directamente proporcional. Entonces, yo quiero pensar que sí, obviamente se toman las decisiones adecuadas, el camino que se va a seguir es correcto. Si no, va a ocurrir lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que simplemente se desmorona el poder adquisitivo de ese valor y lo que se fomenta es una inyección de masa monetaria que al final termina activando un circuito económico con una orientación negativa. ¿Se ven desfavorecidos hoy día los trabajadores en el país? Bueno, respecto de la situación de hace 2 o 3 días, obviamente siempre mejor 40 que 130, ¿no? Bolívares me refiero, y mucho más $40, pero obviamente no es, creo, lo que los trabajadores tenían como expectativa. Y creo que de alguna forma hay que tomar en cuenta las distintas expresiones que también tiene el sector sindical dentro de esto. Sabemos que el movimiento sindical en Venezuela se atomizó en el tiempo y que obviamente hay distintas visiones, pero creo que un punto de convergencia de todo es justamente la necesidad de lograr recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en un marco que sea viable con la manutención de esa fuente de trabajo que es un deseo de Bien, todo. le agradezco mucho la presencia del día de hoy acá. Jair de Freitas, abogado especialista, quiero decir, en Derecho del Trabajo, hoy analizando un poco lo que se decía ayer respecto a la bonificación de los trabajadores y respecto también a un ajuste de los trabajadores en nuestro país. Son las 8 de la mañana, de esta manera cerramos nosotros el día de hoy. Primero es Noticia. Nos vemos entonces mañana miércoles 3 de mayo a las 7 de la mañana, no se aparte.